Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 23. La promesa del Padre, un nuevo poder. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Primera a los Corintios 4:20. Muchas veces parecería que aquel que sabe más versículos bíblicos y el que puede explicarlos mejor es el predicador más popular o el creyente más espiritual. Pero no es así. Si lleva una linterna en la espalda, no verá el camino, y si alguien enfoca la linterna en sus ojos, tampoco. Es necesario enfocar la linterna adelante para que todos puedan ver la senda. La letra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Nosotros no caminamos sobre la lámpara, sino sobre el camino, y la lámpara nos lo alumbra. Los liberales ponen su Biblia en la espalda, los fundamentalistas sobre sus ojos, ninguno ve el camino. La Biblia debe estar en el lugar apropiado para que nos ayude más. No debe estar encima del Espíritu Santo. Debemos ubicarla donde Dios quiere que la pongamos. La Biblia es el libro que nos guía a la verdad total cuando está en el verdadero ángulo, dando luz sobre el camino que es Dios mismo. Cuanto más leo las Escrituras, tanto más sed siento por aquello de lo cual ella habla. El libro santo es un medio para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no un fin en sí mismo. Conociendo los versículos que hablan de la divinidad, no conozco a la divinidad. Leer un libro sobre Río de Janeiro no es conocer Río de Janeiro. Muchos hemos hecho un ídolo de las Sagradas Escrituras. Si los magos de Oriente hubieran adorado la estrella en lugar de adorar a Jesús, hubieran creado un ídolo y perdido el verdadero propósito de la estrella, guiarlos al Rey. La estrella apareció para ayudarlos en su búsqueda, fue un medio, no un fin. En algunas ediciones del Nuevo Testamento, vienen ayudas para diversas circunstancias. Si necesita consuelo, lea el Salmo 23. Si está atravesando momentos difíciles, lea el Salmo 46. Ministros del Viejo Pacto. De la letra. Pablo, en cambio, dio la realidad de la cual la sombra hablaba. Hebreos 10:1. Podemos ministrar sombra de Cristo o la realidad de Cristo, Él mismo. Si seguimos la sombra, llegaremos a la realidad. Si seguimos las enseñanzas de la Escritura, llegaremos a lo real. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5:39 y 40. Cristo mismo es la realidad. Las Escrituras deben llevarnos al Espíritu del Señor. Debemos ser ministros del Espíritu, de Jesús mismo, no de la letra. Debemos poner a Cristo en las vidas de los discípulos, no solamente los versículos. Si citamos un texto que hable acerca de la paz, estamos ministrando la sombra, la letra de la paz, pero si ministramos paz, estaremos manifestando lo auténtico. El ministrar lo genuino es posible cuando seguimos la guía del Espíritu. Jesús dijo a los discípulos que, cuando llegaran a una casa, dijeran la paz sea sobre esta casa, y que la paz reposaría allí. Y si los dueños no los recibían, la paz volvería a ellos. No iban por las casas haciendo estudios bíblicos sobre la paz, sino llevando la paz misma. No la letra, sino el espíritu de la paz, la vida, la paz viviente. Si ministramos nuevo pacto, en vez de hablar sobre el amor, debemos poner el amor en acción. Esto es lo que significa son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Segunda a los Corintios 3:3. El ministro del nuevo pacto es el que escribe, con el Espíritu Santo en el corazón de sus discípulos, una carta de Dios al mundo. Esto es el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en la vida de sus seguidores. Esto es mucho más que la ley. La sobrepasa, la desborda. Por cuanto el amor es el cumplimiento de la ley, el fruto del Espíritu es el nuevo pacto, es espíritu y verdad. Si nosotros solo hablamos acerca de paz o hablamos acerca del amor, si proporcionamos meramente algunos versículos de la Escritura tocante a esas cosas, en realidad estamos ministrando viejo pacto. Pero si comunicamos paz y comunicamos amor, estaremos dando el espíritu de la paz, de la realidad y del amor, o nuevo pacto. Esa es la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. La letra es la sombra de la realidad prometida. El espíritu es la realidad o cumplimiento de esa promesa. Bajo el viejo pacto, la realidad estaba detrás del velo, y para muchos creyentes, está velada por la letra. Para ellos la cortina no se rompió, la entrada al lugar santísimo todavía está vedada. Todavía viven bajo la ley. Si leemos, no tocar, pintura fresca, nos da más ganas de tocarla para ver si está realmente fresca. La ley dice, prohibido arrojar basura, nosotros arrojamos basura. La ley dice en el ómnibus, prohibido fumar, y el mismo chofer fuma.
La ley es buena, pero no tiene poder para impedir que hagamos lo que nos prohíbe. Pero el Espíritu Santo nos capacita con amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio para poder agradar a Dios. Esto es nuevo pacto, la capacidad de hacer la voluntad de Dios es lo que tenemos que ministrar a los que vienen cansados de vivir en pecado, porque no pueden dejarlo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8, 1-4. Este es el nuevo pacto. Si usted quiere seguir bajo el viejo, es elección suya. Pero la promesa del Padre, nuevo pacto, es: les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, 26 y 27. Es Dios que lo hace en nosotros, no nosotros. Esta promesa es la esperanza del mundo. El discipulado no es pesado. Jesús dijo que su yugo no era pesado. Seguir a Jesús en sus términos no es difícil, porque Él mismo nos da la capacidad para hacerlo. El Espíritu Santo de la promesa fue prometido a toda carne. La autoridad o supremacía de Cristo debe restablecerse en la Iglesia. Él siempre fue la cabeza, pero nosotros no siempre estuvimos unidos a Él como cabeza. La alabanza está siendo restablecida, y la adoración, también. Los dones del Espíritu nuevamente se están manifestando, pero lo más grande que está volviendo a restablecerse es la promesa del Padre en su plenitud. El nuevo pacto. Los que son guiados por el Espíritu no predican herejías. Las herejías son el resultado de quienes predican las Escrituras y las tuercen. Note cuántas doctrinas diferentes existen, y todas reclaman como su fuente la Escritura. Mormones, adventistas del séptimo día, pentecostales, presbiterianos, bautistas. Casi todos los años nos enteramos de que alguien ha comenzado una nueva doctrina basándose en la palabra. Sin embargo, las Escrituras en sí no son peligrosas. Creo en el empleo de ellas en la perspectiva correcta. Apuntar el camino del Espíritu de la realidad de Dios. El nuevo pacto es espíritu, mientras que el viejo pacto es letra escrita. Es necesario que hablemos las palabras que son espíritu y vida, y no meramente repitamos la palabra escrita. La palabra se cumple cuando Él nos imparte la vida que ella dice. Jesús dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado. Juan 7, 38 y 39. Esa es la promesa del Padre. No un libro, sino una experiencia real. Es en el interior donde está la fuente de vida y no en un libro. El libro es el que nos dice que miremos adentro nuestro, donde está la fuente de aguas de vida. El libro nos indica que, si creemos en Jesús, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva, el agua no fluirá de un libro. El libro es precisamente el que nos dice de dónde fluirá esa agua viva. Una cosa es tener una foto de unos ríos, y otra es tener los ríos adentro de uno. La plenitud de la promesa del Padre es más que el pequeño bautismo en el Espíritu Santo que hemos heredado de nuestros amados hermanos pentecostales, de los cuales yo soy uno. La evidencia de recibir la promesa del Padre es mucho más que hablar en otras lenguas. Es tener la capacidad de agradar a Dios. Es el Espíritu haciéndonos andar en sus caminos y ayudándonos a guardar sus estatutos para ponerlos por obra. Es la gracia del Dios viviente en nosotros. En los primeros días del siglo pasado, el Espíritu Santo una vez más empezó a manifestarse en la Iglesia, y los pentecostales institucionalizamos la experiencia más o menos así. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo según Hechos 2:4. Sin embargo, si usted cree solamente como pasó en Hechos 2:4, recibirá solamente Hechos 2:4. ¿Y qué hay de los versículos 5, 6, 7, 8, 31, 32 y 33? ¿Qué me dice acerca de compartir las cosas, vender los bienes y darlos a los pobres? Ah, no. Nuestro credo es según Hechos 2:4. ¿Qué del nuevo corazón, qué del Espíritu que nos hace andar en sus caminos y cumplir sus preceptos? El gran problema de la humanidad no era que no podían hablar en lenguas, sino que no podía hacer la voluntad de Dios y agradarle. Para solucionar esto es la promesa del Padre. Cuando uno busca experimentarla, no tiene que concentrarse en la lengua para ver si ésta se mueve sola, sino en el corazón y en la conciencia. Debemos pedir que Dios escriba sus deseos en el corazón y que su Espíritu nos haga andar en sus caminos y guardar sus preceptos. Si hablamos en lenguas cuando eso sucede, bienvenidas.
Las lenguas son como la campana de la estación que anuncia la llegada del tren, la promesa del Padre es el tren. Hechos 2:4 solo no es la promesa del Padre, sino Jeremías 31, 33 y 34 y Ezequiel 36, 26 y 27. Y muchísimas escrituras más, como Joel, por ejemplo. Por lo tanto, si usted también tiene esa declaración de fe, agregue a Hechos 2:4. Creo en el bautismo en el Espíritu Santo de acuerdo con las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hechos 2:4 es meramente una pequeñísima porción de lo que es en realidad la promesa del Padre. Es un hecho que no se puede negar que en lo que va de este siglo, Dios usó a la Iglesia Pentecostal. Es sabido que es la denominación que crece más rápidamente en toda América Latina. Fue ella que sacó a la luz algo que, por muchísimo tiempo, había estado oculto. Además hace énfasis en el hecho de que los dones del Espíritu son algo para la Iglesia contemporánea. Pero lo trágico es cuando, al hacer de una doctrina una denominación, por el énfasis a lo nuevo, descuidamos la verdad total. Esta reside en Jesús y en toda la Iglesia, y no solamente en un sector. Para que busquemos la unidad, el Señor da a cada dirigente una pieza del rompecabezas de la Iglesia. Si cada uno de los que tiene una pieza de ese rompecabezas se une, entonces se podrá ver todo el cuadro, el gran mosaico de Dios que es la Iglesia. Pero aquel que recibe una experiencia de santidad, o de lenguas, o de caerse al suelo, o de reírse, o de hacer llover polvo de oro, danzar, gritar, estar en silencio, creer en el TUP, los 5 puntos del calvinismo, y de ella funda una denominación, no escuchando las voces, verdades y experiencias de las otras, pierde mucha riqueza. La riqueza no está en la división, sino en la unidad. La Iglesia Católica cometió una tremenda equivocación al expulsar a Martín Lutero. Si lo hubiera escuchado, hubiera podido ser renovada. Sin embargo, nosotros, los llamados evangélicos, hacemos lo mismo. Contamos como nuestro solamente a los que piensan como nosotros. Si la Iglesia Pentecostal hubiera dado el mismo énfasis a amarse unos a otros como dio al hablar en lenguas, la historia de este siglo hubiera sido diferente. Si con el éxito obtenido en los países del tercer mundo, hubiera puesto su énfasis en el fruto del Espíritu, tal como puso en las lenguas, si en vez de decir que el que no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo, hubiera dicho: si no ama, ni tiene gozo, ni paz, ni amabilidad, ni bondad, ni fe, ni humildad, ni dominio propio, no tiene el Espíritu Santo. Si hubiera orado, ayunado e impuesto las manos sobre la gente hasta que lo logre, como hicieron para que hablaran en lenguas, la historia de la Iglesia hubiera sido otra. La experiencia que tuvimos los carismáticos es como el internarse en un río con el agua llegándonos hasta los tobillos. Lógicamente, aquellos que viven en un desierto espiritual, que se encuentran secos, sedientos de agua durante años y años, cuando apenas están pisándola, creen que es la plenitud. Cuando les decimos a nuestros hijos: vamos al río, estamos dando a entender que vamos a la orilla del río. Pero cuando es Dios el que dice: vamos al río, nos está diciendo que nos metamos dentro del río. Cuando viene un evangelista y chapotea un poco en esa playita, nos mojamos los pies, nos salpicamos como los chicos y gritamos: avivamiento, avivamiento, pero cuando el evangelista se va, volvemos a estar con el agua que apenas nos moja los tobillos. Ya hemos tenido muchas de esas experiencias. Ahora, empero, es necesario que entremos en el río hasta que no hagamos pie, hasta que nos arrastre. El río de Dios nos lleva aguas adentro, porque ese es el curso seguido por él. En la actualidad, nosotros somos los que en muchas maneras estamos dirigiendo al Espíritu. Esto es porque todavía tocamos fondo y podemos controlar a dónde queremos ir. Pero cuando estemos metidos en aguas profundas, el río será el que nos llevará por donde Él quiere llevarnos. El río de Dios no es algo de ahora, es el nuevo pacto, la gracia, la vida en el Espíritu. En la Escritura, la promesa del Padre es la promesa del Espíritu Santo que vendría a ayudarnos a ser lo que nosotros por nuestra cuenta no podíamos. Agradar a Dios. Todas las otras promesas de las Escrituras son ramas de esta gran promesa. Gracias a Dios por los pentecostales y los carismáticos, por el énfasis en el Espíritu Santo. Y gracias a Dios por los reformadores que nos dieron una teología profunda que comienza y termina en Dios. Gracias a la Iglesia Católica por su historicidad. Y gracias a todos los sectores de la Iglesia por contribuir con sus énfasis. Qué hermoso si tuviéramos más comunión unos con otros. Cuánta riqueza hay en la Iglesia. Dios le bendice.